Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos todo mal. Amén. Bienvenidos familia a mi canal hoy. Hoy tengo un video pero muy lleno de versículos, como 40 versículos hoy, pero lo que vamos a hacer es vamos a leer, vamos a aprender más la palabra del Señor y vamos a entenderlo más mejor. Si ustedes es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Juanito y hago videos de la Biblia, trato de hacerlo más seguido que puedo, desde lunes a viernes, pero hago eso por la ayuda al Señor para predicar su palabra a todos y mi intenciones son para también aprender y mejorar mi español mismo. Es otra razón porque leo la Biblia para ayudar a mis queridos hermanos a aprender y entender. No sé si eso es aprender sería una buena palabra decir, pero a entender y ayudarlos a crecer más en la fe con esos videos. Ahora vamos a continuar con versículos 1 hasta 40. Yo como digo, hay muchos versículos que vamos a leer hoy y por favor tengan paciencia y una vez más gracias por su tiempo, gracias por ustedes cogiendo este video. Y espero que hago bien uso de su tiempo. Por favor, tenga paciencia con mi español y vamos a predicar la palabra del Señor. 1 a 40. Vamos a tener mini pausas durante este video porque vamos a leer un poquito más sobre Saulo. Vamos a hablar un poquito de Felipe. Y luego vamos a hablar sobre Simón y vamos a hablar otra vez de Felipe. Y una palabra que no sé si lo voy a decir correcto, pero no me voy a dejar. No me voy a dejar. Pero cuando digo no me voy a dejar, voy a hacer el intento para decirlo. O decir la palabra correctamente, sin conocimiento de cómo se dice. Pero hoy, hermanos y hermanas, vamos a hacerlo. Esto va a ser el versículo 1 del capítulo 8 del libro de Hechos. Saulo persigue a la iglesia. Persigue la iglesia. Y Saulo consenta en su muerte. En aquel día hubo un gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esperados por las tierras de Judea y de Samaria. Salvó los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Ese era versículos 1 y 3. Queridos hermanos y hermanas, para hacerlo bien rápido, porque yo entiendo que eran 3 versículos, era después de la muerte de Esteban. Esteban era un apóstol que era uno de los primeros cristianos que murieron por la fe cristiana. Él era una persona que lo mataron por predicar la palabra del Señor y siendo un buen cristiano. Si no vieron el video de antier o sobre libros el libro de Hechos capítulo 7, perdón. Sabes que voy a irme un poco despacio. Ok. Libros de Hechos, capítulo 7, versículos 1 a 60. Ese era el video anterior. Ese video era sobre Esteban. Ese video era sobre Esteban, un buen cristiano, y cómo podemos vivir una buena vida como Esteban, que fue predicando la palabra del Señor hasta la muerte. Y la palabra del Señor está vivo. A veces cuando nosotros vamos a fallecer por predicar la palabra del Señor, es la vida. Pero la palabra del Señor sigue siendo vivo. Y gente como Esteban, ellos ayudaron a nuestra fe a ser lo que es ahora en día. Gracias, Esteban. Y gracias a Dios por usted, Esteban. Pero vamos a continuar un poquito más. Ese era un poquito de Saulo, que vamos a conocerlo como Pablo más luego. Pero sí, gracias, hermanas, una vez más. Vamos a continuar. Versículos 4 a 25. Bendición de evangelio en Samaria. Pero los que fueron despreciados iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dañados, o dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos
cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, voy a decir Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes magias les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y haciéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo los señales y grandes milagros que se hacían, estaba atento. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos del apóstol se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibía el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ni tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad, se ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad vio que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habías dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y habló la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Queridos hermanos y hermanas, perdón, eso era versículos 1 a 25. Hermanos y hermanas, cuando hablamos un poquito más sobre esa parte, quiero decirles que una cosa importante sobre eso es que, como dijo Pedro, el don de Dios no tiene precio. El don de Dios, eso que me gusta aquí, donde dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dios y todo lo que es sobre Dios es gratis, todo es gratis. El único precio que era pagado era la vida de Cristo en el cruz por la muerte de nuestros pecados. Y es algo que debemos reflexionar nosotros mismos, que todo de nuestra fe debe de ser gratis. La palabra del Señor, predicaciones, lo que sea, debe ser gratis. Oraciones gratis. Perdones de pecados. No sé si ustedes son católicos, pero cuando van a su iglesia a confesar, o a los católicos van a confesar, eso debe ser gratis. No debes de pagar tu manera al cielo como sea, o los perdones del pecado. Esos son gratis, hermanos y hermanas. Y en este mismo asunto, quiero decir asunto, pero en este mismo cosa, Pedro lo negó a Simón el pago de este don, no voy a decir, perdón, ayuda de Dios, el Espíritu Santo, que en ese tiempo Pedro y Juan lo estaban dando a la gente que en verdad tenía de buen corazón, que tenían inspiraciones, que tenían todo amor para Cristo, la gente que en verdad creyeron en Él. Pedro y Juan le dieron a esas personas el Espíritu Santo. Y es algo que es muy bonito, y es algo que debemos de accesar como cristianos, que oye, eso es verdad, que
el don de Dios nunca se puede comprar. Y Simón, no sé qué intenciones tiene. Quizás tenía intenciones de crecer más una empresa en el sentido de crecer más dinero, obtener para tener más dinero, o quizás era para que sea más glorificado de la gente, porque la gente ya glorificaron a Simón porque dijo él hizo su magia o hizo tenía, como aquí dice, que porque lo miran como alguien grande. Y hasta bien atentamente todos, desde la más pequeña hasta la más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mira qué tanto lo glorificaron a Simón. Y eso yo creo que, no sé qué intenciones, como digo, qué intenciones tenía Simón para este poder, pero ves que Cristo, siendo grande, siendo, o no, Cristo, perdón, pero con la ayuda de Cristo, pues puedes ver que Pedro lo negó eso, porque dices que el don de Dios no se puede comprar con dinero, no se compra, no se compra en ningún motivo con dinero. Y es lo bonito de nuestra fe, que debemos de siempre ser llenos de gracia, llenos de amor. Y es gratis, todo es gratis, la palabra del Señor es gratis, todo esto debe de ser gratis. Por ningún motivo, si alguien te está ofreciendo algo que es de Dios y te lo están ofreciendo en algo de un pago, no, no es correcto, gente, no es correcto, ningún motivo. Las únicas cosas que en verdad puedo ver que hay una razón por qué es por ayuda de un edificio para pagar la renta o algo así, para un edificio o algo así, como una iglesia, lo que sea, de Cristo, como sea, como una iglesia o algo así, para dar dinero, para construir una iglesia, neta, como también por una Biblia, porque yo entiendo que hay un proceso cuando viene de haciendo las Biblias y construyendo las Biblias, y si estás pagando para una Biblia, yo entiendo eso, pero a medida de tiempo, pues cosas no deben ser, cuando viene de la fe no debe ser, perdón, cosas que vienen de nuestra fe no debe, una vez más, cosas que son de nuestra fe debe de ser gratis. Por ejemplo, planes, y yo entiendo que hay gente que hacen miniseries o como sea de la palabra del Señor, o por ejemplo hacen planes, como digo, cuando digo planes, como tipos como cómo crecer más en tu camino del Dios por un año o lo que sea, como libros así. En mi opinión, yo creo que esos deben ser gratis, porque debes estar compartiendo la palabra del Señor. Y es la verdad, yo creo que eso debe ser gratis, cosas así que deben ser gratis. Y lo que quiero decir con eso, hermanos y hermanas, debemos de siempre, siempre, siempre dar amor gratis, siempre ser llenos de amor gratis. Como si todo de la cosa del Señor es gratis. Debemos de hacer lo mismo. El amor de Dios es gratis, la palabra del Señor es gratis. Compartimos sin cobrar. Es lo que debemos hacer, hermanos y hermanas. Y como digo, como dijo Pedro, el don de Dios, con el don de Dios no se obtiene con dinero. Que no se debe de obtener con dinero. En decirnos las palabras, pues, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Es el versículo 19. El versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y gente, hermanos y hermanas, quiero decir que va a haber un día que la gente que están estafando gente por algo por algo de nuestra fe, lo que sea, ellos van a tener un gran problema cuando viene el día de buscando, como sea, cuando viene Cristo, porque Jesucristo va a contar todos esos tiempos que esa gente que estafaron gente por nuestra fe o lo que sea. Si me explico bien, gente que quizás estafaron a nuestros queridos hermanos por cosas de nuestra fe, lo que sea, va a venir el día que Dios los va a juzgarlos, como sea, y eso es castigarlos, pues. Y eso no es nuestro parte. Solo lo que debemos hacer es que todas las cosas del Dios, si sería oraciones, si es católico, si es perdón por sus pecados de un padre, como sea, debe ser todo gratis. Todo debe ser gratis. Es bueno en ayudando. Como por ejemplo, si estás yendo a la iglesia y te dicen, oye, quisieras dar para quizás, no sé, limonza, como sea. Sí es bueno de dar, si puedes. Pero como digo, el resto debe ser gratis. No debes de pagar nada. Neta. Ok, hermanos y hermanas, ahora vamos a continuar sobre versículos 26 a 40, que serían los últimos. Y vamos a hablar sobre Felipe. Felipe siendo una persona que
No les voy a mentir, no les voy a mentir, hice un intento. Esa es la segunda vez, o segunda, tercera vez que hago este video. Pero lo que voy a decir sobre Felipe es esto. Yo veo a Felipe como un hombre normal, un hombre común. Eso así lo veo. Yo no sé nada de su historia, lo que sea. No sé si él estudió antes de esto, que predicó la palabra del Señor. Pero yo sé que él es un cristiano que lleno del amor y lleno del Espíritu Santo, que va a predicar a una persona que está buscando ayuda. O está buscando ayuda en el cuando aprender más la palabra del Señor. Y no solamente agarra esa ayuda, pero agarra algo más grande, siendo el salvación. Y es algo que nosotros como cristianos debemos hacer. Ayudar a la gente a llegar a ese punto de salvación y bautizo, si no nos han bautizados, y más y más y más. Y con decir todos hermanos y hermanas, vamos a leer versículos 26 a 40. Felipe y el etope. Y eso es cuando en el principio del video dije que hay una palabra que no en verdad sé o no sé cómo pronunciarlo. Y si ven que hago lo más mejor intento, si lo digo incorrecto, por favor, perdónenme. Y eso siendo cualquier otra palabra que he dicho durante estos videos. Perdón, voy a hacer el intento por mi ignorancia de no saber cómo decir esta palabra. Perdón una vez más. Estos son versículos 26 a 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, ok, aquí está la palabra, eunuco, voy a decir eunuco, voy a decirlo la intención. Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate hacia ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, el Señor pues, él dijo, ¿y cómo poder si algún no me enseñaré? Y rogó a Felipe que súbense y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que le transquía, así no oró su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contra? Porque fue quitada de la tierra a la vida, de la tierra a su vida. Perdón, porque fue quitada de la tierra su vida. Esos eran versículos Isaías 53-78, de esos los que Pedro o la pasaje que estaba leyendo de la libro de Isaías. Ahora vamos a continuar sobre versículos al versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzado desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizada? ¿Quién pide que yo sea bautizado? Que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo el corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arrebatado a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió, gozo en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y, pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Queridos hermanos y hermanas, ese era un bonito, pero muy bonito historia sobre Felipe, que en verdad en ese tiempo ayudaba a una persona a su camino. Quizás estaba trabajando en ese tiempo, estaba en su camino a un regreso a un lugar y estaba leyendo sobre el libro de la profeta Isaías. Y con diciendo todos hermanos y hermanas, Felipe fue y ayudó a esa persona a aprender y entender más sobre la palabra del Señor. ¿Y qué crees? No le cobró nada. Y con decir eso, hermanos y hermanas, debemos ayudar a la gente que en verdad están buscando al Señor. Lo debemos ayudar, así ayudarlos. Y esa es la buena cosa de nosotros, que debemos ayudar, no sé si estoy diciendo esa palabra correcta, pero debemos ayudar lo más mejor que podamos y ayudarlos a aprender. Obviamente quizás no todos tenemos la conocimiento sobre el libro de Isaías o toda la Biblia, pero debemos hacer lo más mejor intento de aprender cuando podemos, para si un día algo se ofrece, predicar la palabra del Señor. Es tan sencillo, hermanos y hermanas. Y Dios nos va a ayudar la oportunidad. Dios nos va a dar la oportunidad. Dios nos va a ayudar cuando hacemos esa oportunidad. Solo debemos de tener fe, confianza, y que el Espíritu Santo nos ayuda sobre todo eso. Como Felipe le ayudó a este señor que estaban leyendo sobre el libro de Isaías, que también era el libro del Antiguo Testamento. Y también una cosa más, que el libro de Isaías estaba hablando sobre nuestro Mesías, que es Jesucristo. Y Felipe, con todo gozo, con todo amor y con todo gozo al amor y amor a Cristo, fue y anunció la palabra del Señor a este hombre que estaba buscando ayuda. Y es lo que es muy bonito de eso, que ese hombre estaba buscando ayuda y Dios le mandó a un ayudante, a él. Con decir eso, todo eso, hermanos y hermanas, gracias por su tiempo. Espero que tengan un buen fin de semana. Los voy a ver el lunes, primero Dios, y voy a terminar este video con una oración. Y gracias una vez más, Constantino, por su tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo que nos guías, y Cristo que nos has salvado, pido por todos los que están buscándote, que por favor les enseñas usted los enseña su gloria y su verdad a ellos, pues, a los que te buscan, y a los que no te buscan. Pido que los quitas ese corazón bien duro para que ellos te encuentran. Pues sabes que, Señor, pedimos por todos. No hay ningún nombre en específico, pero pedimos por todos para este mundo, para que busquen a usted, Señor. Y si mi hermano o hermana tienen alguien o una persona pendiente de su corazón, por favor, que les ayudes, que los cuidas y que los ayudes mentalmente, espiritualmente y físicamente. No sé qué pueden estar yendo mis hermanos y hermanas, pero también pido por ellos también, que podamos predicar tu palabra, Señor, y que te demos gloria siempre, y que nos alejemos a todos los que nos hace daño mental, espiritual o físico, que nos alejamos de todo eso, y que nos ayudas sobre todo. En nombre de Cristo oramos. Amén. Una vez más, hermanos y hermanas, gracias, mil gracias por su tiempo. Perdón por no estando atento a hacer estos videos. Andaba en complicación con un video y sí me ha ocupado mucho esta semana, pero no se excusa. Quiero hacer esto lo más mejor posible para predicar la palabra del Señor siempre. Y con diciendo todo eso, hermanos y hermanas, mil, pero mil gracias. Que Dios os bendiga siempre y los veo lunes. Y gracias.